Bien, hola a todos gente de YouTube, hago este directo para explicar más a fondo mi lore, curiosidades, poder, cosmología, rasgos, entre otras cosas, lore el cual ya mostré en el canal, como yo lo llamo, Light in Darkness, una historia que en sí he estado avanzando en sitios web como Wattpad o DeviantArt, pero como no todos leen eso, dicho esto, hora de empezar. Hace mucho tiempo, milenios y siglos antes, el cielo y el infierno estaban siempre en guerra, múltiples enfrentamientos que se daban, se temía que tarde o temprano, la Tierra, o mejor dicho, todo el universo, ya no podía soportar tantas guerras de magnitudes proporcionales. Sin embargo, este cielo y infierno no serían como cualquier otro, estos pertenecerían a una especie de concepto superior a cualquier narrativa o antinarrativa, siendo un punto medio unido a varios omniversos, todos conectados estos cielo y infierno. Si una persona muere, da igual a qué universo perteneciente de un universo provenga, acabará en uno de estos cielo y infierno, pues por más versos que haya, el destino siempre será el mismo cielo y infierno, al menos en este lore, no sería hasta que la guerra se intensificaría todavía más, esto debido a que varios ángeles y demonios habían traicionado a sus bandos, ya que habían ángeles que estaban decidiendo traicionar a Dios y estos se unían a Lucifer convirtiéndose en seres de oscuridad. Sin embargo, su naturaleza antigua de ángel aún sigue ahí a pesar de que su aspecto y propósito son distintos a los que ellos solían ser antes, llamándose Cursed o malditos, pero también habían demonios que traicionaban a Lucifer y volvían a ser siervos de Dios. Lo más curioso de todo esto es que el mal y el bien, no iban ni ganando ni perdiendo, todo estaba equilibrado, igualado. Curiosamente lo mismo se repetía en el mundo humano, el bien y el mal, seguían enfrentarse, no importaba qué pasara, si el bien ganaba o viceversa. Los demonios que se redimían, a esa raza se les denominaba Esparvedo salvado. Al igual que los Curseds, estos a pesar de redimirse, todavía tienen parte de la naturaleza demoníaca. Este cambio evolutivo provocado a su cambio de bando y naturaleza, les ha permitido tener la habilidad de poder tener aumentos de poder dependiendo de su entrenamiento, emociones y artefactos. Los Sparvets y Curseds, al ser una versión distinta a los demonios y ángeles, estos se separarían y habitarían en otras dos dimensiones ajenas al cielo y al infierno dado a su nuevo estatus y que no quisieran alterar el orden, mas los Sparvets seguirían siendo aliados de los ángeles y los Curseds de los demonios. Al todos apoyar a uno de los dos bandos, el mundo Sparvet sería llamado Redemption o Redención, el hogar de los Curseds sería llamado Corruption o Corrupción. Los Sparvet formarían una jerarquía de 7 rangos. Primero estarían los Verset, este término es para los Sparvets base, los más débiles o los de nivel menor, los que acatan órdenes, o tienen otros trabajos que en sí no son necesariamente la guerra. El siguiente nivel serían el de los Stralers, estos ya son una categoría más alta que simples guerreros o guardias al tener autoridad sobre las tropas y una autoridad de mayor categoría como para llevar armas de mayor peligrosidad. También estos variando en gigantes o criaturas que sirven también de guardia o protección. El siguiente nivel son los Shatters, estos siendo los tenientes o mentores que entrenan a nuevas generaciones de Sparvets, siendo estos ya veteranos. A diferencia de los dos niveles anteriores, los Shatters pueden ingresar al mundo humano cuando quieran, los dos anteriores niveles no pueden hacerlo a menos se les sea asignada una misión de eliminación Cursed o alguna amenaza externa, o también que estos acompañen algún rango superior. A menos que se cumpla con estos requisitos, alguien del rango Verset o Stralers que ingrese al mundo humano sin autorización contaría como un sacrilegio el cual se castiga. El siguiente nivel ya el de los Gestar, en este nivel están las autoridades que aparte de tener mayor rango y autoridad sobre los otros 3 niveles inferiores, estos tienen la autoridad para asistir a asuntos de importancia mayor, tales como custodiar los sellos del Apocalipsis, mantener el orden en cada sector de cada mundo, castigar a cualquier entidad cósmica por más importante que sea. Estos tienen la autoridad de suplantar el rol que llevaba la entidad o enemigo eliminado, siendo ellos quienes reparan cada daño ocasionado por la caída del ente. Para los que aún tengan dudas, los Gestar tienen el acceso a otros mundos, dimensiones, universos, líneas de tiempo, multiversos, megaversos y hiperversos, siendo como una especie de protectores y ejecutores a quienes se atrevan a perturbar el orden, aun si son animalías de otros mundos.
Claro, los que estar en su mayoría van acompañados de rangos inferiores, en raras veces se ve a más de un que estar en un grupo, pues uno solo ya basta para poner en peligro a más de un multiverso dado a su alto y destructivo alcance de poder. El siguiente nivel son los Zaphirs, los líderes o representantes de cada una de las 9 divisiones de la existencia de cada cielo, dependiendo de qué tan buena fue la persona que entró a este. La diferencia con los que estar es que estos tienen el conocimiento de que son ficción, y no son reales, pero para estos esto es algo sobrante o insignificante, dado a que la fe en el Creador Supremo, una manifestación del verdadero Creador, siendo este el Dios de la Biblia, saber que si bien su Creador no es el verdadero Creador de la Biblia, el simple hecho de saber que el Mesías real vive en un grado de existencia superior al de ellos, o como llamamos mundo real, es más que suficiente. Los Zaphirs, aparte de tener un poder y evolución bestial, estos suelen nada más vigilar los 9 cielos, en pocas ocasiones actuando en batalla, solo acudiendo en llamados de suma importancia, esto debido a su poder destructivo que incluso sus superiores han prohibido que se use a no ser que sea necesario. Su única misión aparte de vigilar los 9 cielos vendrían siendo la neutralización, y de ser necesaria la eliminación de creadores que alteren el orden. Cuando un creador se manifiesta como un personaje, o como un ser omnipotente, a veces estos se salen de control, o sus creaciones interfieren con el orden, esto pasando en muy contadas ocasiones, pero cuando esto sucede, los Zaphirs se encargan personalmente de neutralizarlos o eliminarlos si no queda de otra opción. El mismo caso para las creaciones de estos, se pensaba los Zaphirs serían un posible peligro dado a su inmunidad a la omnipotencia o ataque conceptual o antinarrativo, pero esta invulnerabilidad no sirve si la magnitud de poder lo supera. El siguiente nivel no tiene un poder específico, solo se les llama el Consejo. Estos deciden cuál será el destino de un acusado, traidor o enemigo. Estos deciden cuál será la acción de los rangos inferiores, asignan sus misiones, ellos mantienen el orden y funciones de todo. Se desconoce su poder, ya que casi nunca se les ha visto actuar. Son pocos los que saben quiénes son los 12 miembros, pero se cree fuertemente que entre los 12 están los 4 jinetes del Apocalipsis. El nivel más alto, el último solo debajo del Creador Supremo, está el Raiset, o el primer demonio en redimirse, pues un demonio que poseyó a una persona, se acercó hacia un profeta pero le pidió que no lo envíe al abismo, que quería recuperar sus alas. El demonio, tras ser expulsado y llegar al infierno, se vería a sí mismo, convertido en el primer Sparved al arrepentirse, siendo este el momento donde todos conocerían a Xatonuriel, el ángel que tras convertirse en demonio, se arrepentiría y se convertiría en el primer Sparved, siendo salvado en el último segundo antes de ser enviado al abismo, siendo también hasta ese entonces el más fuerte y poderoso de todos, convirtiéndose en el representante supremo o por así decirlo, rey de los Sparved, claro, siempre agradeciendo al Creador Supremo por darle otra oportunidad y permitirle ser lo que ahora es. Con los Cursed, es un poco más simple o ambiguo. El primer nivel es Sorrent, digamos que es lo mismo que los Versets, no hay diferencia con ellos. Lo mismo con los Winrar, autoridades menores. Aquí podemos encontrar a Susker, alguien quien se obsesionó con eliminar a Dar para poder subir de rango. Los Destrand son clasificados como los más sanguinarios o salvajes, son por así decirlo quienes mejor se combinan con los Winrar, ya que mientras estos hacen las tácticas de guerra y son el cerebro, los Destrand son seres de pura destrucción y caos, con poco razonamiento y no conociendo nada más que la muerte y destrucción. El más poderoso de los Destrand siendo este el Cancerberus, funcionando como una especie de alfa entre los Destrand. La siguiente categoría o nivel serían los Crawlakers. Aquí podemos encontrar a los Cursets generales o capitanes, teniendo casi las mismas funciones que los Kestar. La diferencia es que estos se hacen más fuertes a medida que las sectas, rituales o incluso solo el dolor y desesperación aumentan. Poseen la capacidad de absorber y copiar cada habilidad ajena a las suyas, excepto los de sus mismas razas, y si la habilidad en sí es demasiado para ellos. Los Caídos, o los Fallens, estos son un tanto únicos, aparte de compartir similitudes con los Zapher, estos suelen devastar los versos existentes trayendo el apocalipsis a cada mundo poniendo fin, pero un apocalipsis donde básicamente traen su infierno personal a ese mundo para
para devastarlo hasta el fin de los tiempos. El siguiente nivel no es un nivel en sí, solo lo conforma un solo ser, se hace llamar, la voz, un ser de pura oscuridad, no existente, no vivo ni muerto, solo es una fuerza oscura que habita en todos lados, no tiene poder fijo en sí, es la oscuridad y corrupción, una fuerza o sentimiento que no puede desaparecer. Finalmente, está el Omega Fallen, teniendo el mismo cargo que el Raised para los Cursed, superando a todos los seres del infierno, incluso a Lucifer de mismo. La diferencia aquí es que hubo más de uno, pues el Omega Fallen se define por ser el más fuerte de todos, siendo la única forma de volverte uno, derrotando al Omega Fallen que está al mando. Si el retador gana, ascenderá a volverse el nuevo Omega Fallen, de lo contrario, serás aniquilado y no quedará ni tu alma o concepto. Sin embargo, la guerra no hacía más que solo seguir, esto tarde o temprano acabará con la creación, pero, aún queda una esperanza. Había una profecía, una en la que dos seres, dos almas espirituales que eran opuestas, una llena de oscuridad, maldad, crueldad y corrupción, junto con otra, que estaba llena de bondad, humildad, fe y luz, su poder sería como ninguno antes visto, un Sparved, y un Cursed. Según se interpretaba todo esto, al parecer un Sparved y un Cursed trascenderían a un nivel, capaz de parar la guerra entre el bien y el mal de o de cualquier otro mundo, o universo narrativa. Sin embargo, habría entre las almas que no encontraban la paz, o las que estaban atrapadas en el limbo. Con el tiempo estos irían evolucionando en una especie de seres ambiguos, no siendo ni malos ni buenos, poseyendo un mayor arsenal de armas que los Sparveds y Curseds, siendo tácticos y enemigos tanto de Sparveds como Curseds, quedándose con su esencia, alma y arsenal para así volverse aún más fuertes, constantemente visitando el mundo humano para recordar lo que alguna vez fueron, así volviéndose algo como un bando intermedio, no tendiendo a una jerarquía ordenada como ellos, solo siendo los más fuertes quienes reinan sobre los más débiles, ganándose el nombre de los Reapers, o segadores, pues consideran que su evolución y liberación del limbo es una oportunidad o acto de justicia para eliminar a los Sparveds y Curseds que no hacen más que dañar la tierra con su guerra, siendo gobernados por el Aullador, el que dirigió la rebelión en el limbo, volviendo el limbo su nuevo imperio. Su peligrosidad aumentó tras estos obtener el destructor de la vida, siendo un arma para reducir a nada cualquier forma de vida existente o no. Por otro lado, están los Wilburn, unos brujos tomarían dos cadáveres de un Sparved y un Cursed, estos hechizarían sus cuerpos y intentarían crear a sus propios guerreros a base de Swan, pero se convertirían en una especie diferente y deforme, siendo salvajes y sin razonamiento, buscando consumir, devorar y acabar con Sparveds, Curseds, Reapers, humanos, y toda raza existente, estos ligados a los Whisperers, o los susurradores, una mujer humana, que en medio de un enfrentamiento entre Sparveds y Curseds estuvo a punto de perder a su hija, está pidiendo ayuda a los Sparved pero estos no la pudieron ayudar dadas las circunstancias, está tomándoselo personal y está recurriendo a un culto Cursed que usando la ayuda de Crawlakers lograría infiltrarse en la sala de las reliquias prohibidas. Entre todas estas, aprovechando la situación, se haría con el Cursed Crucer, una especie de collar que conecta con el alma de su poseedor y deformándolo a tal grado de volverse una especie de humana muerta y no muerta, liberando al ente de las sombras dormido en este collar. Vengan, un ser de origen aún desconocido, la mujer, quien ahora sería conocida como Azabeth, usaría a los Wilburn para traicionar a los Cursed que la ayudaron y vengarse de ambos bandos, volviéndose ella junto vengan enemigos intermedios de ambos bandos, teniendo de apoyo a varios humanos que usando reliquias divinas y modificaciones dado a la brujería y experimentos siglos después pudiendo disfrazarse de Sparveds, Curseds y Wilburns, moviéndose en las sombras, susurrando y atormentando a todo aquel que se les cruce en su camino. Otro enemigo más, serían los Sacrificers, un grupo de ángeles que al ser desterrados del cielo no fueron con Lucifer pero tampoco volverían con Dios, estos dedicándose a cazar y eliminar Sparveds y Curseds al considerarlos una amenaza para la existencia por sus constantes guerras, considerando su sacrificio necesario para la paz, estos disfrazándose de seres de luz como los ángeles, atrayendo a toda alma o ser en busca de ayuda o conocimiento, para
para posteriormente ser sacrificado como ofrenda a un ente el cual aún se desconoce. En un momento, los Sacrificers y los Cursed llegarían a un acuerdo, engañando a los Sparved para hacer que ataquen a todos los panteones existentes: Egipto, Japón, Grecia, Asgard, la India, Maya, entre otros panteones, siendo casi todos arrasados. Los únicos que opondrían resistencia serían Asgard y Grecia por dos guerreros, Loki y Thor, debido a que Odín se encontraba en su sueño durante el conflicto, y en Grecia esta sería protegida por Zeus, y también, el dios del caos, este último dios del caos siendo quien lograría repeler y detener el ataque Cursed, salvando a Grecia, destacando que un Nestar sería el que más batalla le daría a este dios del caos, siendo un enemigo más perspicaz que la mayoría de sus superiores y compañeros. Los Sparved, tras este atentado y descubrir la verdad, serían atacados por los Cursed y los Sacrificers, más los otros enemigos de los Sparveds y Curseds llegarían para intentar acabar con ambos bandos en esta batalla. Tras varios sucesos, con el miedo pero ansias de cumplir la profecía, la guerra se intensificaría a un grado que parecía que iba a ser el final de todo. Para evitar que esto fuese así, la mitad de Sparveds y Curseds decidirían escapar mientras que la otra mitad seguiría con la guerra. Los Sparved y los Curseds que escaparon y se dispersaron por el mundo humano viajarían a distintos universos, dimensiones, multiversos o universos para evitar ser encontrados por sus superiores o enemigos, fingiendo ser humanos normales. Habrían tenido hijos con humanos, estos híbridos siendo llamados engendros, siendo cruces entre humanos, Curseds y Sparveds. La mitad de los Sparved y Curseds que no quisieron dejar la guerra, persiguieron a los que escaparon, habiendo una cacería de Sparveds y Curseds que continúa hasta hoy en día. Dos engendros, un Sparved y un Cursed, un engendro Sparved llamado Félix Monaved, y un engendro Cursed llamado Christi Suligoi. Ellos se conocieron como una pareja de jóvenes común y corriente, los dos fueron conviviendo, amistándose, incluso comenzando una relación, hasta que descubrieron sus orígenes, quiénes eran. Estos en un inicio intentaron matarse, pero no llegaron a nada, y acabaron separándose y tomando caminos diferentes por un largo tiempo, siguiendo con sus vidas, pero el destino los volvió a juntar, y en eso, descubrió que no les importaba de que sus antecesores fueran enemigos. En el fondo, siguieron amándose, a pesar del tiempo. Sus familias no se lo tomaron a bien, pero a pesar de las dificultades, las familias dejaron la diferencia atrás. Era un caso único, dos familias de engendros de tipos distintos, pero con el tiempo, se fue normalizando todo, y finalmente, se dio algo nunca antes visto. Félix y Christi habrían tenido dos hijos, se desconocen los nombres reales de los dos hijos, el mayor, el cual hoy en día es apodado Black, el cual a sus 7 años, recibió la noticia que ahora sería su hermano menor, Dark, o bueno, ese no siendo su nombre real, pero así es como le llaman hoy en día. Los hermanos siempre competían, ya sea en videojuegos, o también en entrenamiento cuerpo a cuerpo, esto gracias a que el hermano de Christi, Jean Suligoi, era un luchador marcial. Algo que el pequeño Dark no sabía era sus poderes y su origen, todo lo contrario a su hermano mayor. Al ya saber la historia de sus antecesores, gracias al entrenamiento y enseñanzas de su madre que mostró un potencial gigante, único, nunca antes visto. Black combinaba y mezclaba cada cualidad de ambas razas, mejoraba cada cosa negativa de ambas clases razas para su joven edad. Dark, por otro lado, no había mostrado nada más que solo algunos aspectos físicos mejorados como fuerza, resistencia y velocidad. Félix, que era el encargado del entrenamiento de Dark junto a Black, se tomaba las cosas con calma y hacía las cosas de una forma más suave y gentil. Black se encargaba de entrenar física y mentalmente a su hermano pequeño, aunque a veces era algo soberbio y burlón. A veces pasándose, Christi se molestaba cada vez que Black provocaba a su hermano, y Félix por su parte, estaba de acuerdo en que los dos hermanos entrenarán, menos por la soberbia de Black. En videojuegos, los dos eran muy competitivos, no aceptaban la derrota, ni sabían cuándo rendirse, restregándole al otro su victoria. Los años pasaron y la familia vivía muy feliz y tranquilamente. Dark y Black eran muy unidos, se querían mucho. Black defendía a Dark,
protegía y apoyaba en lo que fuera. Los dos hermanos eran inseparables, prometiéndose siempre estar uno para el otro, aunque una noche, todo cambiaría. Dark a los 10 años, Black a sus 16 años, los dos estarían regresando de una fiesta, a la que Black trajo a su hermano a escondidas de sus padres. Sin embargo, Dark sin quererlo distraería, y Black chocaría el auto, quedando los dos heridos, pero el pequeño Dark ya habría quedado al borde de la muerte. Black desesperado intentaría hacer lo que sea para salvar a su hermano, pero en eso aparecería el ente, revelándole a Black que Dark y él eran los Sparbed y Cursed elegidos de la profecía, Dark siendo el bien y la esperanza encarnados, y Black siendo el mal y destrucción encarnados. Black al saber esto se negaría a aceptar esto. La voz ofrecería salvar la vida de su hermano, a diferencia que Black acepte su destino y la guía de la voz. Black sin más opción aceptando este destino. Una vez hecho el trato, la voz le diría a Black que debía deshacerse de su humanidad, la forma de convertirse en el nuevo Omega Fallen, el Cursed de la profecía. Dark al recuperarse vería cambios en su hermano. Black se comportaba de una forma agresiva, cruel, ofensiva, peleaba con sus padres, insultaba y maldecía a su hermano culpándolo por el accidente, y sobre todos los problemas en los que lo metió. Las cosas fueron de mal en peor. Black empezaba a decir cosas que solo eran estorbos para lo que él considerado el verdadero poder. Un año entero pasó, las cosas no cambiaron. Dark siempre creyó que su hermano cambiaría y lo perdonaría, que todo volvería a ser como antes. Lo que nadie se imaginaba sería el dolor que estaba sufriendo Black por dentro al hacerle daño a sus seres queridos, este siendo el precio de salvar a su hermano y corromper su alma y ser. La gota que derramaría el vaso sería cuando una noche toda la familia se quedaría a dormir en casa de Dark y Black, pero a la medianoche, Dark despertaría abruptamente por unos gritos, correría a ver qué pasa, y vería que sus tíos, primos, y abuelos habrían sido asesinados. Buscó a sus padres desesperado y asustado, solo para verlos sin vida también. Dark rompería en llanto, pero en eso, vería a su hermano manchado de sangre. Lo que más le dolió a Dark fue el saber que su propio hermano fue quien realizó la masacre, agregando de que ellos eran su debilidad, y de que sin ellos, alcanzaría la cima del poder absoluto, esto destrozando al pequeño Dark, pero también haría hervir su furia, despertando su lado Sparbed, junto a todo su poder. Black por su parte, quedaría un poco sorprendido, pero este liberaría su poder Cursed, los dos hermanos enfrentándose, pero Black sin problemas vencería a su hermano, mas no lo mataría. Este le diría que lo dejaría vivir con la vergüenza y humillación de no poder vengar a su familia, y haber sido su sombra, su inferior, y alguien débil frente a él. Y lo último que vio Dark antes de quedar inconsciente fue a su hermano convertido en Cursed irse en la oscuridad. Pasaron 4 años, todo le habría ido mal a Dark durante todo este tiempo, comía muy poco, ganaba muy poco y vivía en un apartamento terrible, era objeto de burla por los vecinos, y no podía pagar la renta. Tuvo una fuerte depresión, aunque solía desahogarse con vídeos de redes sociales, series creadas por influencers o youtubers, y tenía fanatismo por una serie en especial, una que juntaba a sus personajes favoritos, en una sola aventura. También leía cómics, y veía películas de superhéroes. Desde niño siempre fue fan de Spider-Man, y no cambió a pesar de su terrible situación económica. A pesar de todo tenía diversos traumas y pesadillas con lo de su familia, hasta que un día, cansado de todo, se iría a tirar de un edificio, pero alguien lo detendría, y convencería de no quitarse la vida. Dark preguntaría por el nombre de este sujeto, pero no daría más explicación. Dark intentaría seguir y descubriría que uno de sus tíos estaba vivo. Dark de inmediatamente iría a buscarlo, y lo encontraría. Buscando respuestas le preguntaría a su tío Ian, el único superviviente de la masacre de Black, si sabía el porqué de sus poderes, pero negaría saber algo, ocultando la verdad, y le ofrecería a Dark una forma de ganar dinero en peleas callejeras. Dark, usando todos sus conocimientos y entrenamiento por su familia, y por su tío, desahogaría su ira y penas en estas peleas, logrando destacar no solo por su habilidad y conocimientos, sino también por sus poderes. Dark ganaría fama y dinero en peleas clandestinas, obteniendo el apodo de Dark, ya que se pasaba mucho tiempo solo, en las sombras y en la oscuridad,
hasta que en un intento de detener el robo a una familia por un asaltante, que era como conocido como Brian, Dark recibiría un disparo, seguido de una paliza de los matones de Brian. Dark, sintiendo que iba a morir, instintivamente despertaría su poder Sparved, acabando con los matones, y dejando a Brian escapar. Unos días después, demonios y seres oscuros, junto con otros Cursets, Dark, sintiéndose en necesidad de proteger a las personas, y también al recordar a su hermano por el parecido con los Curset, los cazaría a todos, buscando respuestas y protegiendo a las personas, y así siguió por 2 años. Dark por las noches, era peleador clandestino y un chico solitario, pero después de la medianoche, Dark se convierte en un vigilante protegiendo a las personas de los demonios y seres de oscuridad haciendo uso de su forma Sparved, y persiguiendo a los Cursets, haciéndose llamar Dark Hunter. En su travesía se ganaría varios enemigos, entre estos el mismo Lumpel y los Sacrificiers, o un sargento Winrar llamado Susker, el cual buscaría eliminar a Dark para poder subir de rango y demostrar su valía. Jean le diría a Dark que no encontraría respuestas en ese mundo, que debía ir a los otros, buscar más sobre los Cursets y otros grupos divinos relacionados estos para encontrar a su hermano. Dark, llegando a un mundo el cual él siempre soñó estar, pero ahora estar en él le parecía irreal, una fantasía, o quizás solo era su mente jugándole una broma cruel, o tal vez cayó en la locura. Tras estar un tiempo ahí, llegó a 2 posibles conclusiones. Una es que llegó a parar a un mundo de ficción, o quizás en otra dimensión o universo lo ficticio era real. Poco a poco, mientras más versos se iban uniendo, sus preguntas iban aumentando, pues más mundos supuestamente ficticios se irían uniendo, sumando a la búsqueda del Sparved mitad humano y mitad Curset. Dark, a pesar de haber sido ayudado psicológicamente por Jean, permanecía algo aislado de todo el mundo que lo rodeaba, ahogando sus penas en la depresión y alcohol, pero poco a poco los lazos con sus héroes y otras personas especiales para él irían fortaleciéndolo físicamente y emocionalmente, algo que diferencia a los Sparveds y Cursets, que los Cursets se hacen más fuertes con la ira, mientras que los Sparveds tienen la desventaja de que la tristeza y depresión reducen su poder considerablemente. El odio y ira ocasiona un desequilibrio en su poder, a veces bajando y subiendo, esto afectando el poder de Dark, pues su constante depresión provoca que su poder se vea muy reducido, sonriendo falsamente a todos cuando aún sufre por dentro, pero algo que lo motiva a superar sus demonios son los lazos y que fue formando con sus héroes amigos y a todos los que iría conociendo, que poco a poco lo sacarían de esa oscuridad. A pesar de que su poder se haya reducido por su depresión, obtendría más habilidades en combate y iría evolucionando y cada vez haciéndose más poderoso, peleando contra toda clase de enemigos que antes él veía a sus héroes enfrentar, también otras amenazas que él desconocía, y conforme el tiempo pasaba fue ganándose de enemigos a los Whisperers, Reapers, Cursets e incluso Sparveds. Los Sparveds no creerían que Dark fuese el elegido dado a que es un híbrido entre un Sparved y Curset, esto siendo algo prohibido, un sacrilegio tachando a Dark como un falso elegido, y un error que no debería existir, y también al que se proclama como el próximo y verdadero Raiset, Shaun, un Sparved que era el antiguo discípulo y hijo adoptivo de Jean, el cual Ian entrenó y crió para ser el mejor guerrero de todos. Con el tiempo, su gran potencial fue haciéndolo destacar a tal punto que Ian y muchos pensaron él era el Sparved de la profecía, siendo el sueño de Shaun, hasta que el Raiset señalaría que no, Shaun no era el elegido, y cuando Dark llegó se rumoreó fuertemente que podría serlo. Shaun, al saber esto, consideraría que toda su vida fue un despropósito intentando matar al actual Raiset y queriendo obtener su título por la fuerza, más fallaría y sería exiliado por su propio maestro Ian, pero juraría mostrarle a todos quién era el verdadero elegido. Más tarde, encontrándose a Dark volviéndose uno de sus peores enemigos, Dark podrá ser una máscara, que si bien su depresión y dudas existenciales más su sentimiento de venganza contra su hermano lo pueden hacer parecer alguien inestable, siempre intentará hacer lo que un héroe debe hacer, porque como diría su mayor ídolo de la infancia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.